Increíble. Un conde adinerado compra 200 piratas en una subasta. Sí, han oído bien, 200. ¿Pero para qué querría un noble de su alcurnia semejante adquisición? Lo que sucede después desafía toda lógica y nos dejará con la boca abierta. Porque, días más tarde, este enigmático conde libera a todas, excepto a una, la única que realmente le importaba. Prepárense, porque esta historia es mucho más que un cuento de piratas. Es una odisea de giros inesperados, secretos ocultos y un amor tan improbable como fascinante. Pero, ¿cómo llegó un conde a adquirir un cargamento tan peculiar? La respuesta nos lleva a los oscuros callejones y bulliciosos puertos donde las fortunas se hacían y deshacían con la marea. Nuestro conde, un hombre cuyo nombre, Elías Debelin, rara vez era pronunciado sin un matiz de asombro y respeto, era conocido no solo por su vasta riqueza, sino también por sus excéntricas inversiones y su inusual sentido de la justicia. Se murmuraba que poseía una fortuna tan grande que podría comprar reinos enteros, y que sus motivaciones eran tan profundas como el océano mismo. La subasta de estas piratas, prisioneras de guerra tras una brutal campaña naval, fue un evento sin precedentes, un espectáculo macabro que atrajo a mercaderes de esclavos y a curiosos por igual. Nadie, ni siquiera los más astutos observadores, pudo prever que sería el enigmático conde Debelin quien alzaría la mano, con una calma perturbadora, para adquirir la totalidad de las cautivas. Su decisión dejó a todos estupefactos. ¿Qué planeaba hacer un hombre de su estatus con 200 almas curtidas en el mar, avesadas en la violencia y reacias a la sumisión? Las piratas, por su parte, estaban entre la incredulidad y la desconfianza. Acostumbradas a la brutalidad y la lucha por la supervivencia, el hecho de ser compradas por un noble, en lugar de ser ejecutadas o vendidas a trabajos forzados, era algo que no encajaba en su entendimiento. Cuando Elías Debelin, con su porte elegante y una mirada que parecía ver a través de las almas, se presentó ante ellas, el aire se cargó de una tensión palpable. Un silencio que cortaba la respiración se apoderó del vasto salón donde las prisioneras estaban confinadas. Él no mostró ni un ápice de temor o repugnancia, solo una curiosidad profunda y una determinación inquebrantable que prometía algo más que simple capricho. Las liberaría. ¿Pero a qué costo? ¿Y por qué solo a una no? Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas sin respuesta y un temor latente ante lo desconocido. Lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Elías Debelin, con una autoridad tranquila que desarmaba, comenzó a anunciar, una por una, la inminente liberación de las piratas. No hubo discursos grandilocuentes, ni condiciones explícitas en ese primer momento. Simplemente, una declaración rotunda y casi incomprensible. Serán libres. Cada una de ustedes. La noticia se propagó como un incendio, alimentando tanto la euforia como una profunda desconfianza. Las más jóvenes e impresionables, agotadas por la vida en el mar y el cautiverio, clamaban victoria, creyendo que la suerte finalmente les sonreía. Pero las veteranas, aquellas con cicatrices que contaban historias de traiciones y engaños, veían más allá de la aparente generosidad del conde. Nadie da algo por nada, musitaba una, su ojo tuerto escrutando la figura del conde desde la distancia, menos aún un noble con ojos de hielo. La especulación era salvaje. ¿Las usaría como espías? ¿Las quería como parte de un ejército privado? ¿O era todo una estratagema para desmantelar bandas piratas desde dentro? La idea de una trampa era la más persistente, un fantasma que acechaba en los rincones de sus mentes curtidas. Entre la multitud de rostros marcados por el sol y la sal, había una que observaba con una calma casi gélida. Sus ojos, profundos como el océano abierto, no mostraban ni el júbilo ciego de las novatas ni la amargura resignada de las mayores. Era una mezcla de curiosidad aguda y una intuición que gritaba precaución. No era la más ruidosa, ni la más imponente, pero su presencia emanaba una fortaleza silenciosa, una astucia que había sobrevivido a innumerables tormentas, tanto en el mar como en tierra. Mientras el conde continuaba su proclama de libertad, su mirada, casi imperceptiblemente, se detuvo unos segundos más en esta mujer que en las demás. Fue un instante fugaz, apenas un destello, pero para quienes estaban atentos, fue una señal. No se conocían, o al menos, eso parecía. Pero la forma en que Elías Debelin la observó, y la manera en que ella sostuvo su mirada sin pestañear, sugería que quizás, solo quizás, había una razón mucho más personal detrás de esta extravagante compra de 200 piratas. Este no era un acto de caridad cualquiera, era una búsqueda, un plan meticulosamente trazado que estaba a punto de revelarse. La pregunta no era si todas serían liberadas, sino quién sería la única que no lo sería, y por qué. Y esa pirata, la que observaba con ojos de mar profundo, parecía tener una pieza clave en este rompecabezas. Los días que siguieron a la proclamación de libertad se convirtieron en un extraño limbo para las piratas.
fueron trasladadas desde las improvisadas celdas a alas enteras del vasto castillo del conde, habitaciones lujosas que contrastaban grotescamente con sus ropas gastadas y sus modales toscos. La libertad, como pronto descubrieron, venía con matices. Podía moverse por la gigantesca propiedad, disfrutar de comidas abundantes y de ropas limpias, pero siempre bajo la atenta, aunque discreta, vigilancia de los sirvientes del conde. No había cadenas, ni grilletes, pero la sensación de estar en una jaula de oro era palpable. Las veteranas, las que habían surcado los mares por décadas y sorteado los engaños más viles, no tardaron en organizarse en pequeños grupos, observando cada detalle, cada gesto de los criados, buscando la trampa, el doblez en la aparente generosidad. Sus conversaciones, susurradas al caer la noche en los patios o en las amplias salas comunes, giraban en torno a la misma pregunta. ¿Qué quería realmente el conde? Esto no es libertad, espetaba una pirata tuerta, cuyo nombre era Mara, a un grupo de jóvenes que disfrutaban de un baño de agua caliente. Es una sala de espera elegante para lo que sea que tenga planeado. Las más jóvenes, por otro lado, se deleitaban en la novedad. Después de años de privaciones y peligros, la vida en el castillo era un oasis. Algunas intentaban adaptarse a los modales aristocráticos, otras simplemente se dejaban llevar por el confort, olvidando, por momentos, su pasado. Pero incluso entre ellas, la figura del conde Elías Develin era una constante fuente de debate. Rara vez se le veía. Su presencia era un fantasma que planeaba sobre el castillo. Cuando aparecía, era tan fugaz como imponente, saludando con una leve inclinación de cabeza, sus ojos penetrantes capturando cada detalle, pero sin detenerse nunca a conversar. Esta distancia aumentaba el misterio, alimentando tanto el temor como una extraña fascinación. Las piratas más astutas percibían que no era indiferencia, sino una calculada estrategia para mantenerlas en vilo. La incertidumbre era una cuerda tensa que las mantenía unidas, pero también las dividía. Algunas intentaron escapar en los primeros días, solo para descubrir que los muros del castillo se extendían hasta una vasta propiedad, rodeada por densos bosques y patrullas invisibles pero efectivas, que siempre las devolvían, sin violencia, pero con una firmeza innegable, al interior. La rutina diaria se estableció, una mezcla extraña de ocio y observación. Algunas piratas, acostumbradas a la disciplina de la cubierta, se dedicaron a mantener el orden en sus aposentos, otras exploraban las bibliotecas o los jardines, mientras que un grupo selecto, liderado por la mujer de ojos profundos mencionada anteriormente, dedicaba su tiempo a mapear el castillo, a estudiar los hábitos de los sirvientes, a buscar patrones. Esta mujer, con una astucia y una paciencia asombrosas, no se dejaba llevar por la comodidad ni por el pánico. Su enfoque era quirúrgico, entender al conde, descifrar su juego. Para ella, esa libertad no era un regalo, sino una preparación, una fase inicial de algo mucho mayor. Y en su rostro, mientras observaba el ir y venir de sus compañeras, se podía leer la certeza de que el verdadero propósito del conde, aquello que iba a cambiar sus vidas para siempre, estaba a punto de ser revelado. La atmósfera seguía cargada de anticipación, el silencio del castillo, habitualmente tan pacífico, resonaba con la pregunta no formulada. ¿Cuándo comenzaría el verdadero juego del conde? Comenzó entonces la siguiente fase del enigmático plan del conde, una fase que las piratas no tardaron en reconocer como una serie de filtros. Los desafíos no eran pruebas de fuerza bruta ni de habilidades marineras, sino algo mucho más sutil y desconcertante. El conde implementó un sistema en el que las piratas eran invitadas, no obligadas, a participar en diversas actividades dentro del castillo y sus propiedades. Algunas semanas se les ofreció la oportunidad de administrar pequeñas parcelas de tierra para cultivar alimentos, otras, de ayudar en la vasta biblioteca clasificando manuscritos antiguos, o incluso de participar en debates sobre filosofía y estrategia militar con los eruditos que ocasionalmente visitaban a Elías Develin. Aquellas que se negaban a participar o mostraban desinterés eran, al cabo de unos días, liberadas. Sus ropas se les devolvían, se les ofrecía una modesta suma de dinero y se les escoltaba discretamente fuera de la propiedad sin más explicaciones. El proceso era silencioso, casi imperceptible, pero implacable. Cada semana, el número de piratas disminuía. La desconfianza se intensificó entre las que quedaban. Algunas interpretaban estos filtros como pruebas para identificar a las más moldeables o a las más inteligentes, quizás para un propósito aún desconocido del conde. Otras creían que era una forma elaborada de deshacerse de ellas sin recurrir a la violencia directa. Mara, la pirata tuerta, lo resumió con su habitual cinismo. Nos ha dado una jaula con pájaros y nos pide que elijamos los que cantan mejor para luego soltarlos a la intemperie. Sin embargo, la mujer de ojos profundos, a la que sus compañeras llamaban con respeto y un poco de temor la silente, abordó cada desafío con una seriedad que rayaba en la obsesión. Ella no sembraba por codicia de la tierra, sino para entender los ciclos de crecimiento,
no leía los manuscritos por pura curiosidad, sino para descifrar las estructuras del lenguaje y las tácticas antiguas, no debatía para imponer su opinión, sino para explorar las mentes de sus oponentes y comprender sus motivaciones. Su participación era metódica, casi científica. Observaba, analizaba y actuaba con una precisión pasmosa, destacando no por su elocuencia o su fuerza evidente, sino por una inteligencia fría y una capacidad de adaptación asombrosa. El conde, en sus raras apariciones, no dejaba de notar su diligencia, su enfoque implacable. Sus ojos, que antes la habían observado con un interés pasajero, ahora se fijaban en ella con una intensidad creciente, una mezcla de sorpresa y reconocimiento que era casi palpable. La silente no buscaba su aprobación, pero su mera existencia en ese contexto, su manera de navegar por esos inesperados desafíos, comenzaba a resonar de una manera única en la mente del conde, diferenciándola claramente del resto. Era como si, entre 200 almas turbulenta, él hubiera encontrado, o estuviera a punto de encontrar, la pieza que faltaba en su complejo rompecabezas. Las pruebas continuaron, cada vez más refinadas, y la pirata a quien llamaban la silente no solo sobrevivió a ellas, sino que prosperó. No solo se adaptaba a cada nuevo reto, sino que parecía anticiparlos, como si leyera la mente del conde, o quizás, como si comprendiera la lógica subyacente de su meticuloso proceso de selección. Su discreción y su aguda inteligencia la convirtieron en una figura central entre las pocas que quedaban. Su interacción con Elías Develin, antes una serie de miradas fugaces y observaciones distantes, comenzó a transformarse. El conde, rompiendo su usual hermetismo, empezó a buscar su opinión en los debates y a solicitar su presencia en actividades que iban más allá de las pruebas habituales. Se decía que la había invitado a pasear por sus jardines, donde discutían no solo los textos antiguos o las estrategias militares, sino también la naturaleza de la libertad, la justicia y el verdadero valor de las personas. En estas conversaciones, la personalidad del conde Elías Develin, hasta entonces un misterio impenetrable, comenzó a revelarse. Descubrió en ella no solo una mente astuta, sino una profundidad moral inesperada, una capacidad para ver más allá de las apariencias y una lealtad férrea a sus propios principios, forjados en la dureza del mar y la supervivencia. Elías, a su vez, mostró una faceta insospechada, no era solo un estratega brillante, sino un hombre con un profundo sentido de la curiosidad, un idealista que, a su manera, buscaba algo más que poder o riqueza. La silente, a través de sus agudas preguntas y su perspicaz observación, comenzó a desentrañar el propósito real del conde, sintiendo que había un motivo mucho más personal y emocional detrás de su elaborado juego. La tensión entre el misterio que el conde representaba y la claridad con la que se estaba revelando a ella, creaba una conexión única y poderosa. Y mientras la relación entre ellos se forjaba en un crisol de intelecto y mutuo respeto, no podemos olvidar la importancia de seguir descubriendo juntos estas fascinantes historias. Si te está gustando este viaje a través de los secretos del pasado, me gustaría invitarte a que formes parte de nuestra tripulación. Asegúrate de suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las increíbles narrativas que tenemos preparadas. Ahora, volvamos a la creciente intriga entre el conde y la silente. La cercanía entre ellos no pasó desapercibida para las piratas restantes, quienes observaban la evolución de esta extraña pareja con una mezcla de admiración, celos, y sobre todo, una creciente certeza de que el destino de una de ellas estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. El conde no solo estaba seleccionando a la más apta, estaba eligiendo a la única que se convertiría en el centro de su universo, y con cada día que pasaba, esa elección se hacía más evidente. Las pruebas, que en un principio habían sido amplias y variadas, se tornaron ahora sutilmente enfocadas en la capacidad de liderazgo, la gestión de crisis bajo presión y la lealtad inquebrantable. Ya no se trataba de clasificar manuscritos o sembrar cultivos, sino de tomar decisiones difíciles que afectaban el bienestar del grupo, de resolver disputas internas con diplomacia y de demostrar una comprensión profunda de las complejidades humanas. De las 200 originales, el número se había reducido a menos de 10, cada una un vestigio formidable de la élite pirata, curtida y sagaz. Mara, la tuerta, aún permanecía, observando cada movimiento de la silente con una mezcla de admiración forzada y una envidia apenas contenida. Pero incluso entre este puñado de supervivientes, la silente, con su calma imperturbable y su mente analítica, brillaba con luz propia. Donde otras usaban la fuerza o la intimidación, ella empleaba la lógica y la empatía, desarticulando argumentos con una habilidad quirúrgica y ganándose el respeto sin recurrir a la coacción. Su astucia no era la bruta picardía de los puertos, sino una inteligencia cultivada, casi académica, que parecía anticipar cada jugada. En un desafío particularmente complejo, Elías Develin había propuesto un enigma estratégico que simulaba una situación de motín a bordo de un barco, poniendo a prueba no solo la capacidad de liderazgo, sino también el juicio moral de las participantes.
Mientras las demás piratas se lanzaban a soluciones drásticas o se enredaban en la ambigüedad, la Silente presentó un plan tan elegante como inesperado, que resolvía el conflicto sin derramamiento de sangre y salvaguardaba la supervivencia de la tripulación. Su solución no solo impresionó al conde, lo cautivó. Fue después de este último desafío, en una tarde donde el sol teñía de oro los salones del castillo, cuando Elías Devlin la llamó a su estudio, un lugar que había sido un santuario inquebrantable hasta ese momento. La atmósfera estaba cargada, no de tensión, sino de una expectante quietud. La Silente entró, sus ojos firmes, su postura erguida, aunque por dentro la curiosidad la carcomía. El conde no se anduvo con rodeos. Más allá de tu astucia, más allá de tu ingenio, comenzó Elías, su voz grave pero teñida de una emoción inusual, hay una lealtad, una integridad que he buscado toda mi vida. Hizo una pausa, su mirada clavada en la de ella. Dime, ¿cuál es tu nombre verdadero? Era una pregunta tan simple, y sin embargo, tan monumental. Era la clave para despojarla de su identidad de pirata, de su apodo forjado la supervivencia, y otorgarle una nueva, una que él estaba dispuesto a reconocer y honrar. Ella no dudó. Soy Lyra, respondió, su voz clara y resonante en el silencio de la biblioteca. Lyra. El nombre, tan delicado y musical, contrastaba con la imagen ruda que había llevado, y al pronunciarlo, la última barrera entre ellos pareció disolverse. En ese instante, el conde supo que había encontrado no solo a la mujer que había idealizado para su propósito, sino aquella que había capturado el corazón de Elías Devlin. La conexión entre ellos, forjada entre pruebas y conversaciones profundas, se solidificó en una promesa tácita de un futuro compartido, un destino sellado por un nombre y una mirada profunda. El día llegó sin previo aviso, con la misma discreción con la que el conde había orquestado cada etapa de su plan. Las piratas restantes, incluyendo a Mara, fueron convocadas una vez más a la gran sala donde la historia había comenzado. Elías Devlin, con su habitual compostura, se adelantó, su mirada recorriendo los rostros expectantes. El tiempo de las pruebas ha terminado. Han demostrado una resiliencia y una inteligencia notables, comenzó, su voz grave resonando en el vasto espacio. Y luego, con un gesto que abarcaba a todas las presentes, proclamó, están todas y cada una de ustedes en libertad de irse. La sala estalló en un murmullo de incredulidad y alivio. Algunas piratas, las más jóvenes, soltaron gritos de alegría contenida, abrazándose mutuamente. Otras, las más escépticas, se miraron con cautela, buscando el truco, el último engaño. Mara, con su ojo tuerto brillando, no mostró ni júbilo ni sorpresa, solo una tensa anticipación. Sabía que faltaba algo, que no podía ser tan simple. Una a una, las piratas fueron llamadas por sus nombres de pila, nombres que, en muchos casos, no habían usado en años y se les entregó un pequeño pero significativo cofre con monedas de oro y una carta de recomendación firmada por el conde. Era la verdadera libertad, tangible y sin ataduras aparentes. Mientras desfilaban hacia la puerta principal del castillo, sus pasos resonaban con una nueva ligereza. El gran salón se fue vaciando, el susurro de la ropa y el tintineo de las monedas disminuyendo gradualmente hasta que solo quedaron unas pocas figuras, observadas por Elías Devlin. La lista del conde estaba llegando a su fin, y con cada nombre pronunciado, Lyra sentía una punzada de algo indefinido. No era miedo, ni siquiera incertidumbre, sino una confirmación inminente de lo que su intuición le había estado gritando desde el principio. Sabía que no estaba en esa lista de liberadas, no de la misma manera que las demás. Y aunque una parte de ella se sentía extrañamente tranquila, otra anhelaba la confirmación. Pronto, solo Lyra permaneció en la sala, de pie, erguida y tranquila, frente al conde. Las últimas piratas liberadas, al pasar por la puerta, la miraron con una mezcla de lástima y envidia. Mara lanzó una última mirada de interrogación, una mezcla de sarcasmo y una pregunta tácita. ¿Y a ti, qué te espera ahora, astuta Silente? Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, el silencio en la sala se hizo absoluto, solo roto por el suave crepitar del fuego en la chimenea. La tensión no era de confrontación, sino de una verdad inminente, un destino que se desplegaba. Lyra sostuvo la mirada de Elías Devlin, ni un ápice de temor en sus ojos. Ella sabía que su momento había llegado, el propósito de todo este elaborado juego. Se había quedado, no por coacción, sino por el peso de la expectativa, por la certeza de que su historia con el conde no había hecho más que empezar, y que la complejidad de sus sentimientos mutuos iba mucho más allá de una simple liberación. Elías Devlin dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su rostro, habitualmente una máscara de imperturbabilidad, ahora mostraba una vulnerabilidad que Lyra nunca le había visto. Lyra, comenzó, su voz apenas un susurro que llenaba, sin embargo, cada rincón de la vasta sala. Desde el día en que supe que 200 almas valientes,
pero perdidas, serían subastadas como ganado. Mi mente, mi corazón, buscaron una solución. No solo para salvarlas de un destino cruel, sino para encontrar algo más, algo que la riqueza y el poder nunca pudieron ofrecerme. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. He vivido una vida de privilegios, pero también de inmensa soledad. Buscaba una conexión, una compañera que pudiera ver más allá de mi título y mi fortuna, que fuera mi igual en intelecto y espíritu. Mi intención nunca fue simplemente liberarlas, continuó Elías, su voz ganando fuerza, sino discernir entre la multitud. Crear un crisol donde la resiliencia brillara, donde la inteligencia se revelara y donde el carácter inquebrantable se alzara sobre la codicia y la amargura. Era un riesgo enorme, una apuesta descabellada, lo admito. Pero necesitaba encontrar a alguien que no buscara un refugio, sino un propósito. Alguien que no se amoldara a mis expectativas, sino que las superara. Lira escuchaba, la verdad de sus palabras resonando con una claridad dolorosa y hermosa. Comprendía ahora la complejidad de cada prueba, la razón detrás de cada observación aparentemente trivial, cada conversación profunda. Todo había sido un escrutinio minucioso, un proceso de eliminación que no buscaba la debilidad, sino la fuerza genuina, el alma gemela. Y tú, Lira, dijo Elías, su mano extendiéndose para tomarla de ella, tú te levantaste por encima de todas las expectativas. Tu astucia, tu integridad, tu capacidad para ver el mundo con ojos claros y tomar decisiones con el corazón y la mente, me has demostrado que eres digna no solo de la libertad, sino de mi confianza, de mi respeto, de mi amor. La confesión final, pronunciada con una sinceridad abrumadora, disipó cualquier sombra de duda. No era un capricho, no era una simple atracción. Había sido un plan, sí, pero un plan nacido de una profunda búsqueda personal, una búsqueda que había culminado en ella, la pirata Lira, a quien el conde había amado desde el primer momento en que sus ojos se encontraron en aquella subasta. El círculo estaba cerrado. La historia de las 200 piratas y el conde había sido, desde el principio, la historia de Lira y Elías. El futuro que aguardaba a Lira y Elías no fue el de un cuento de hadas ordinario ni el de una aventura pirata más. Lejos de los mares turbulentos y las intrigas cortesanas, construyeron una vida marcada por la quietud y un propósito compartido. Lira no abandonó su esencia astuta y su visión aguda. De hecho, se convirtió en la consejera más confiable de Elías, la única capaz de desafiar sus ideas y ampliar sus horizontes. Juntos, dedicaron su vasta fortuna no a la acumulación, sino a la redención. Invirtieron en proyectos humanitarios que ayudaban a aquellos marginados por la sociedad, fundaron escuelas y hospicios, y trabajaron discretamente para reformar las leyes marítimas y acabar con la esclavitud, inspirados por el pasado de Lira y la visión de Elías. La historia de las 200 piratas se susurraba a los puertos, una leyenda de un conde céntrico y de la única mujer que logró domar su corazón, o quizás, que reveló la verdadera nobleza del suyo. La vida de Lira, de ser la de una forajida, se transformó en la de una visionaria, una mujer que encontró la verdadera libertad no en la huida, sino en el abrazo inesperado de un amor y un propósito. Y Elías, el conde solitario, halló en Lira no solo el amor, sino una compañera que lo desafió a ser una mejor versión de sí mismo, un hombre que no solo tenía fortuna, sino también un legado de compasión y justicia. Sus destinos, antes tan dispares, convergieron en una unión que demostró que el amor puede encontrarse en los lugares más inverosímiles y que las decisiones más inesperadas a menudo son las que forjan los caminos más extraordinarios. Una historia como esta, donde la libertad se negocia en un salón y el amor florece entre un conde y una pirata, es un recordatorio de que las grandes narrativas se esconden en los giros más inesperados de la vida. Nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de ver más allá de las etiquetas y que el destino, a veces, nos guía hacia conexiones imposibles pero fundamentales. Espero de corazón que este relato haya capturado su imaginación tanto como la mía. Si les ha gustado esta aventura, o si tienen sus propias teorías sobre qué haría un conde con 200 piratas, no duden en dejar sus comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Su apoyo nos impulsa a seguir explorando los confines de la imaginación. Hasta la próxima.